La mano del detective tembló mientras levantaba el meticulosamente confeccionado calendario del cajón de la cocina. Cada día había sido marcado con anotaciones crípticas, horas y lugares. Pero fue la entrada final, día 10, la que hizo que su sangre se helara. Con una letra precisa y cuidadosa, Betty Bowman había escrito solo 3 palabras: «Está hecho». ¿Qué clase de persona planea un asesinato como una boda? ¿Quién programa la muerte con la misma precisión que la mayoría de la gente reserva para los itinerarios de vacaciones? Estas preguntas atormentarían a los investigadores mientras desentrañaban uno de los planes de asesinato más calculados y a sangre fría en la historia criminal estadounidense. Betty Bowman parecía encarnar todo lo saludable de la vida suburbana estadounidense en la primavera de 1985. A los 43 años, vivía en una modesta casa tipo rancho en Meridian, Mississippi, con su esposo Frank y sus 2 hijos adolescentes. Era voluntaria en la biblioteca local, nunca faltaba al servicio dominical de la primera iglesia bautista y era conocida por llevar pasteles de nuez hechos en casa a las reuniones vecinales. Su jardín era impecable, su sonrisa siempre presente y su actitud invariablemente agradable. Pero bajo esa fachada cuidadosamente construida acechaba algo oscuro y calculador, algo que había estado creciendo, enconándose, planeando. En la mañana del 15 de junio de 1985, esa oscuridad finalmente estalló en una violencia que conmocionaría hasta la médula a la tranquila comunidad de Meridian. Frank Bowman, un ajustador de seguros de 51 años, fue encontrado muerto en el garaje de la casa familiar, desplomado sobre el volante de su sedán Oldsmobile, el motor aún en marcha. A primera vista, parecía un trágico suicidio. Un hombre de mediana edad, abrumado por las presiones de la vida, que había elegido terminarlo todo con envenenamiento por monóxido de carbono. Pero el detective Raymond Howell del Departamento de Policía de Meridian no lo creía, ni por un segundo. Cuando Howell llegó a la residencia de los Bowman a las 8:47 am, notó inmediatamente detalles que le inquietaron. La puerta del garaje había sido encontrada cerrada y con seguro desde dentro. Sin embargo, Betty afirmaba que había descubierto a su esposo al abrir esa misma puerta con su llave de repuesto. La posición del cuerpo de Frank parecía extrañamente escenificada, demasiado perfectamente desplomado, como si estuviera arreglado. Y había algo más, algo que Howell no podía precisar al principio. El garaje estaba demasiado limpio. Para un hombre que supuestamente había estado sentado en un auto en marcha durante horas, había notablemente poca condensación en las ventanas. Las lecturas de temperatura no coincidían con la línea de tiempo que Betty había proporcionado. Ella afirmaba que Frank había estado abatido la noche anterior, que había ido al garaje alrededor de la medianoche, y que ella lo había encontrado a las 7:30 am. Pero la temperatura corporal, el livor mortis, las condiciones ambientales, nada de eso apoyaba una muerte a medianoche. El detective Howell tomó una decisión que resultaría crucial. Trataría esto como un posible homicidio desde el principio. «Señora Bowman», dijo cuidadosamente, observando su rostro en busca de cualquier microexpresión, «necesito que me guíe de nuevo por lo de anoche. Cada detalle, empezando desde la hora de la cena». Las manos de Betty revolotearon hacia su collar de perlas, un gesto nervioso que Howell archivó en su catálogo mental. «Por supuesto, detective, lo que sea que ayude. Es solo que... no puedo creer que Frank hiciera esto. Éramos felices. Estábamos...». Su voz se quebró de manera convincente, las lágrimas asomándose a sus ojos. Pero Howell notó que en realidad no estaba llorando. Las lágrimas estaban allí, sí, pero no caían. Era como si estuviera interpretando el duelo en lugar de experimentarlo. Los resultados de la autopsia llegaron 48 horas después,
y transformaron por completo la investigación. La doctora Margaret Chen, la médica forense, entregó sus hallazgos con su característica precisión. Frank Bowman no murió por envenenamiento por monóxido de carbono. Sus niveles de COHB son inconsistentes con la línea de tiempo y circunstancias propuestas. Más significativamente, encontré rastros de diazepam en su sistema, aproximadamente 4 veces la dosis terapéutica, junto con evidencia de sitios de inyección recientes. Howell se inclinó hacia adelante. ¿Sitios de inyección? ¿Dónde? ¿Entre los dedos de su pie izquierdo?, respondió la Dr. Chen. Alguien trató de ocultarlos. Esto no fue un suicidio, detective. Esto fue un asesinato, cuidadosamente planeado y ejecutado. La investigación se aceleró. Se obtuvieron órdenes de registro para la casa de los Bowman, y lo que descubrieron los investigadores resultaría ser la evidencia más incriminatoria imaginable. El calendario de Betty, encontrado escondido entre libros de cocina en la cocina. El calendario detallaba una línea de tiempo de 10 días que se leía como un manual para un asesinato. Cada día tenía tareas específicas, lugares y preparaciones anotadas con la distintiva letra de Betty. Día 1. Comprar suministros, farmacia en la autopista 45, pagar en efectivo, usar gafas de sol. Día 2. Practicar cálculos de dosis. Investigar tasas de absorción. Día 3. Asegurar coartada. Confirmar reunión del club de bridge. Las entradas continuaban con una precisión escalofriante hasta el día 10. Mientras los detectives profundizaban en el pasado de Betty Bowman, comenzó a surgir un patrón perturbador. Esto no era un crimen pasional ni un acto espontáneo de violencia. Esto era algo hacia lo que Betty había estado construyendo durante meses, posiblemente años. Los registros financieros revelaron que Betty había estado drenando sistemáticamente sus cuentas conjuntas, transfiriendo pequeñas cantidades a una cuenta de ahorros secreta abierta bajo su apellido de soltera. Había estado investigando pólizas de seguro de vida, haciendo consultas sobre la cobertura de Frank a través de su empleador. Los registros telefónicos mostraban múltiples llamadas a un número en Mobile, Alabama, un número que más tarde resultaría significativo de maneras que los investigadores aún no podían imaginar. La detective Sarah Vance, que se había unido a la investigación como compañera de Howell, pasó días entrevistando a amigos, vecinos y familiares de Betty. Lo que descubrió pintaba el cuadro de una mujer que vivía una doble vida. Todos la describieron de la misma manera, informó Vance durante una reunión. Perfecta. Esa era la palabra que todos usaban. Esposa perfecta, madre perfecta, vecina perfecta. Pero cuando profundicé, pregunté sobre detalles, sobre momentos reales de conexión. Nada. Era como si estuvieran describiendo un personaje que Betty interpretaba, no a una persona real. Una vecina, Martha Henderson, proporcionó una idea crucial durante su segunda entrevista. Hubo esta vez, dijo lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Tal vez hace 3 meses, vi a Betty en su auto, estacionada al final de la cuadra. Estaba solo, sentada allí, mirando fijamente su casa. Le hice una señal, pero no me vio. La expresión en su rostro. Marta se estremeció. No era de tristeza o enojo, era calculadora, como si estuviera resolviendo un problema de matemáticas. El número de teléfono en Mobile llevó a los investigadores a un modesto apartamento alquilado bajo el nombre Elizabeth Martin. Cuando los detectives obtuvieron una orden y registraron las instalaciones, encontraron un segundo calendario, este aún más detallado que el primero. Contenía planes de respaldo, escenarios de contingencia y métodos alternativos. Betty Bowman se había estado preparando para cada posible resultado. Pero más perturbadores eran los cuadernos.
Docenas de ellos, llenos de observaciones sobre las rutinas de Frank, sus hábitos, su horario diario al minuto, a qué hora se despertaba, qué desayunaba, cuándo tomaba sus medicamentos, qué ruta manejaba al trabajo. Betty había estado vigilando a su propio esposo con la dedicación de un operativo de inteligencia profesional. Una entrada de un cuaderno, fechada 3 meses antes del asesinato, era particularmente escalofriante. F. Toma pastillas para dormir irregularmente. A veces olvida, a veces duplica la dosis. Oportunidad aquí. Debo investigar interacciones de fármacos. Debo ser paciente. 10 días deberían ser suficientes para la preparación completa una vez tomada la decisión final. La decisión final. Como si hubiera estado sopesando opciones para un asesinato, como alguien podría deliberar sobre destinos de vacaciones. El detective Howell hizo venir a la detective Patricia Reardon, una psiquiatra forense, para revisar los materiales. Su evaluación fue aleccionadora. Este nivel de planificación, este grado de compartimentación, estamos tratando con alguien que tiene una capacidad extraordinaria para el engaño y el pensamiento estratégico a largo plazo. Betty Bowman probablemente pasó meses, posiblemente años, fantaseando con este escenario antes de actuar. El calendario de 10 días no fue el principio. Fue el final. Usando el calendario, los cuadernos y la evidencia forense, los investigadores pudieron reconstruir las actividades de Betty durante esos 10 días críticos antes de la muerte de Frank. Lo que surgió fue una línea de tiempo de escalofriante cálculo. Día 1. Betty condujo a una farmacia a 45 millas de su casa, usando una peluca y gafas de sol. Las imágenes de seguridad obtenidas posteriormente por la policía la mostraron comprando jeringas, guantes de látex y agua destilada. Pagó en efectivo y usó un nombre falso. Día 2. Betty pasó horas en el apartamento de Mobile, usando los registros médicos de Frank, que había fotografiado semanas antes, para calcular dosis precisas de diazepam. Probó sus cálculos usando revistas médicas que había sacado de 3 bibliotecas diferentes bajo nombres falsos. Día 3. Betty asistió a su reunión regular del club de bridge, asegurándose de ser vista siendo normal, feliz, comprometida. Múltiples testigos testificarían más tarde que parecía perfectamente bien y no mostraba signos de angustia. Incluso ganó 2 partidas y se quedó tarde para tomar café. Día 4. Usando la propia receta de Frank para diazepam, que tomaba ocasionalmente para la ansiedad, Betty comenzó a triturar pastillas y disolverlas en solución, preparando la forma inyectable que necesitaría. Practicó la técnica de inyección usando naranjas, tal como lo hacen los estudiantes de medicina, hasta que sus manos estuvieran firmes y seguras. Día 5. Betty creó su marco de coartada. Hizo planes para el día del asesinato. Almuerzo con una amiga, cita en la peluquería, compras de comestibles. Necesitaba ser visible, normal, anodina. Ensayó su descubrimiento del cuerpo de Frank, practicando sus gritos en el vacío apartamento de Mobile donde nadie podía oírla. Día 6. La entrada del calendario para este día era particularmente perturbadora. Punto de decisión final. Revisar todos los pasos, verificar suministros, confirmar compromiso. Debajo de eso, con la misma letra precisa, estoy lista. No hay vuelta atrás. Día 7. Betty comenzó los preparativos psicológicos, diciendo a vecinos y amigos que Frank había parecido estresado últimamente, y no era él mismo. Estaba sembrando las semillas de una narrativa de suicidio, creando una historia que haría que su muerte pareciera trágicamente inevitable en lugar de asesinadamente planeada. Día 8. Arregló el garaje, preparando la escena con antelación.
Probó el mecanismo de la cerradura, confirmó la línea de tiempo de acumulación de monóxido de carbono y creó el área de escenificación. Había pensado en todo, o eso creía. Día 9. Betty preparó la inyección, llenando la jeringa con diazepam con precisión médica. La escondió en una pequeña bolsa térmica en el garaje, escondida detrás de la caja de herramientas de Frank donde él nunca miraría. Ensayó el acto físico, visualizando cada paso. Día 10, el día de la ejecución. La entrada del calendario era breve. Temprano en la mañana, mientras duerme, pacífico para él, libertad para mí. Basándose en evidencia forense, hallazgos de autopsia y las propias declaraciones posteriores de Betty, los investigadores reconstruyeron lo que sucedió durante las últimas horas de la vida de Frank Bowman. En la noche del 14 de junio, Betty preparó el bourbon habitual de Frank, un ritual nocturno que él disfrutaba después de la cena. Pero esta vez disolvió un sedante suave en la bebida, solo lo suficiente para asegurar que dormiría profundamente. Lo necesitaba quieto, completamente inconsciente, para lo que venía después. Alrededor de las 2 a.m., cuando Frank estaba en su ciclo de sueño más profundo, Betty recuperó la jeringa del garaje. El sitio de inyección entre sus dedos de los pies fue deliberado, un lugar que él nunca notaría, donde cualquier marca estaría oculta, donde el flujo sanguíneo era lo suficientemente lento como para que la droga entrara en su sistema gradualmente, en lugar de toda de una vez. Administró el diazepam con las manos firmes de alguien que había practicado exactamente este movimiento docenas de veces. Frank se movió ligeramente pero no despertó. El sedante en su bourbon había hecho su trabajo. Luego vino la parte más físicamente exigente de su plan, mover el cuerpo inconsciente de Frank al garaje. Con 1,63 y 59 kilómetros, Betty no era una mujer grande, y Frank pesaba casi 91 ki. Pero también se había preparado para esto. Usando una técnica que había investigado en manuales de respuesta médica de emergencia, usó una manta como una camilla improvisada, arrastrando y maniobrando el cuerpo sedado de su esposo a través de la casa y hacia el garaje. Lo colocó en el asiento del conductor del Oldsmobile, arregló su posición cuidadosamente y arrancó el motor. Luego selló el garaje, cerró la puerta y esperó. Había calculado que tomaría aproximadamente 3 o 4 horas para que los niveles de monóxido de carbono se acumularan lo suficiente, aunque Frank probablemente moriría por la sobredosis de diazepam antes de que el gas pudiera matarlo. La escenificación tenía que ser perfecta. Si esto parecía un asesinato, su vida había terminado. Si esto parecía un suicidio, sería libre de un matrimonio que había llegado a despreciar, libre con el dinero del seguro, libre para comenzar la nueva vida que había estado planeando en Mobile. Pero Betty Bowman había cometido un error crítico. Había subestimado al detective Raymond Howell. Mientras Betty interpretaba su papel de viuda afligida con una convicción digna de un Oscar, el equipo de Howell estaba desmantelando sistemáticamente su narrativa cuidadosamente construida. Los sitios de inyección entre los dedos de Frank fueron el primer gran avance, pero necesitaban más. Necesitaban probar la premeditación, probar la planificación, probar que Betty Bowman había asesinado deliberada y metódicamente a su esposo. Los calendarios eran incriminatorios, pero el abogado de Betty podría argumentar potencialmente que eran interpretaciones erróneas, entradas de diario, ejercicios de escritura creativa. Howell necesitaba algo irrefutable. La detective Vance lo proporcionó. Repasando los registros de tarjetas de crédito con la persistencia de una arqueóloga examinando ruinas antiguas, Vance descubrió una compra que Betty había hecho 6 meses antes, un libro de texto médico usado sobre farmacología e interacciones de fármacos. El vendedor, contactado en Ohio, recordó la transacción
Hizo preguntas muy específicas sobre sedantes inyectables, recordó el vendedor de libros. Pensé que podría ser una estudiante de enfermería. Parecía tan normal. Ese libro de texto fue encontrado escondido en el apartamento de Mobile, fuertemente anotado con la letra de Betty. Secciones enteras sobre diazepam estaban resaltadas, con notas en los márgenes sobre dosificación, tasas de absorción y detectabilidad. En una página, Betty había escrito «depresión respiratoria posible en dosis altas». Combinar con otros depresores del SNC para certeza. Era un manual de asesinato, escrito de puño y letra de Betty. El contador forense asignado al caso descubrió otra pieza crucial de evidencia. Betty había estado correspondiéndose con un agente de seguros de vida sobre aumentar la póliza de Frank solo 3 semanas antes del asesinato. El agente, cuando fue entrevistado, recordó pensar que la solicitud era extraña. La señora Bowman quería duplicar el beneficio por muerte, testificó. Cuando le pregunté si el señor Bowman sabía de esto, dijo que quería darle una sorpresa. Dijo que era un regalo. Me pareció extraño, pero a veces la gente hace cosas inusuales con los seguros. Frank nunca supo de la póliza aumentada, nunca firmó los documentos. Betty había falsificado su firma, un hecho confirmado por un examinador forense de documentos que comparó la firma en la solicitud de seguro con la escritura conocida de Frank. La falsificación era buena, pero no perfecta. Bajo análisis microscópico, los puntos de presión y los patrones de trazo estaban mal. Betty Bowman había dejado un rastro de papel de un asesinato premeditado. Howell realizó 7 entrevistas formales con Betty durante el transcurso de la investigación. Cada una reveló nuevas grietas en su persona cuidadosamente construida. La primera entrevista, realizada horas después de la muerte de Frank, mostró a Betty como la viuda afligida perfecta. Lloraba en los momentos apropiados. Su voz se quebraba al hablar de la supuesta depresión de Frank y respondía preguntas con la actitud de alguien en shock. Pero para la tercera entrevista, después de que llegaran los resultados de la autopsia, la actuación de Betty comenzó a fallar. Cuando Howell mencionó los sitios de inyección, su mano se movió involuntariamente hacia su propio pie, un gesto subconsciente que hablaba volúmenes. Cuando Vance preguntó sobre el apartamento de Mobile, las pupilas de Betty se dilataron y se recostó inconscientemente en su silla, creando distancia. «No sé de qué está hablando», dijo Betty, pero su voz carecía de convicción. La máscara se estaba agrietando. La cuarta entrevista fue cuando Howell jugó su carta ganadora. Colocó el calendario sobre la mesa entre ellos, abierto en el día 10. El rostro de Betty palideció. Por primera vez, la actuación se detuvo. Este era miedo real, reconocimiento real. Alcanzó el calendario instintivamente, luego retiró su mano como si se hubiera quemado. Eso es mi diario personal», tartamudeó. «No tenía derecho. Es evidencia en una investigación de asesinato», dijo Howell con calma. «Betty, sabemos lo que hizo, sabemos cómo lo hizo, sabemos por qué. Lo que no entiendo es cómo alguien como usted, una madre, una feligrés, alguien que todos describen como amable, pudo planear algo así durante 10 días y nunca reconsiderarlo». Por un largo momento, Betty no dijo nada. Luego, algo cambió en sus ojos. La artista intérprete tomó una decisión. Interpretaría un último papel, el papel de asesina desafiante. «¿Quieres saber por qué?», dijo suavemente. «Le diré por qué. 23 años. 23 años de ser invisible. De ser la esposa perfecta para un hombre que apenas notaba mi existencia. ¿Sabe lo que eso le hace a una persona? ¿Desaparecer lentamente dentro de su propia vida?» Howell se inclinó hacia adelante. «Así que lo mató». «Me liberé», corrigió Betty. «Y lo hice perfectamente, excepto...» Hizo un gesto vago hacia el calendario.
Aparentemente no fui lo suficientemente perfecta. La entrevista estaba siendo grabada. El abogado de Betty, que había estado señalándola frenéticamente para que dejara de hablar, parecía horrorizado. Pero Betty parecía incapaz de detenerse ahora que había empezado. Frank no era un mal hombre, continuó. Eso es lo que lo hacía peor, en cierto modo. Si hubiera sido abusivo, cruel, habría habido una razón clara, una justificable. Se detuvo. Pero él solo estaba allí, ocupando espacio en mi vida, y me di cuenta un día de que podía seguir siendo invisible por los próximos 30 años, o podía hacer algo al respecto. Así que planeó su asesinato, interrumpió Vance. Betty sonrió entonces, una sonrisa genuina, la primera emoción real que había mostrado. Planeé todo, cada detalle, cada contingencia. Fue cuando me sentí más viva en años. La entrevista terminó cuando el abogado de Betty la sacó físicamente de la sala, pero el daño estaba hecho. Básicamente, había confesado. Si bien la confesión parcial de Betty era incriminatoria, los fiscales sabían que necesitaban más. Un buen abogado defensor podría argumentar que la entrevista se dio bajo coacción, que Betty estaba confundida, afligida, no en su sano juicio. El equipo forense trabajó incansablemente para construir un caso irrefutable. Encontraron rastros de diazepam en el desagüe del lavamanos del baño en el apartamento de Mobile, donde Betty había disuelto y preparado la solución inyectable. Imágenes de seguridad de múltiples ubicaciones mostrando los movimientos de Betty durante los 10 días, coincidiendo perfectamente con las entradas de su calendario. Evidencia de fibras vinculando la ropa de Betty con la manta usada para mover el cuerpo de Frank. Evidencia de ADN en la jeringa escondida en el garaje. Betty la había guardado, quizás como un trofeo, quizás simplemente olvidada en su cuidadosa planificación. Testimonio de un empleado de una tienda de suministros médicos que identificó a Betty a partir de un reconocimiento fotográfico como la persona que compró jeringas para su madre diabética. Cada pieza de evidencia era un clavo en el ataúd de la defensa de Betty. Pero la fiscalía quería más. Querían entender no solo lo que Betty había hecho, sino quién era realmente. Una búsqueda en la computadora de la casa de los Bowman reveló cientos de documentos guardados, investigación sobre varios métodos de asesinato, artículos sobre famosos envenenadores, técnicas de detección forense y cómo habían sido atrapados los criminales. Betty había estado estudiando el asesinato de la manera en que un estudiante de posgrado estudia para exámenes integrales. Un documento, fechado 8 meses antes de la muerte de Frank, se titulaba simplemente Opciones. Enumeraba 12 métodos diferentes para matar a Frank, con pros y contras para cada uno. Veneno en la comida, detectable en autopsia, demasiado arriesgado, accidente escenificado, demasiadas variables, difícil de controlar el resultado. Allanamiento de morada salido mal, requeriría ayuda externa. No se puede confiar en otros. Inyección de sedante plus monóxido de carbono. Parece suicidio. Progresión natural de la narrativa de depresión. Altamente controlable. La última opción estaba marcada. Ladrá. Reardon pasó semanas evaluando a Betty, tratando de entender la arquitectura psicológica que podría soportar un engaño tan prolongado y calculado. Su informe para la fiscalía fue fascinante y profundamente perturbador. Betty Bowman exhibe características consistentes con un trastorno de personalidad narcisista, con rasgos antisociales significativos, escribió la Dra. Reardon. Tiene una capacidad extraordinaria para la compartimentación, permitiéndole mantener su persona pública mientras simultáneamente planea un asesinato. Más significativamente,
carece de la respuesta empática que típicamente evitaría tales acciones. Pero fueron las notas de la entrevista de la Dra. Riordan las que proporcionaron las ideas más escalofriantes. En sus sesiones, Betty hablaba sobre el asesinato con la indiferencia de alguien que describe un crucigrama difícil. La parte más difícil fue mantener la consistencia, le dijo Betty. Todo el mundo espera ciertos comportamientos de una viuda afligida. Llorar demasiado parece falso, pero llorar muy poco parece sospechoso. Tuve que calibrar perfectamente. Fue agotador, honestamente. ¿Siente remordimiento por haber matado a Frank?, preguntó la Dra. Riordan. Betty consideró la pregunta pensativamente. Siento satisfacción por haber planeado algo complejo y casi ejecutarlo perfectamente. El error con la ubicación del calendario, eso me molesta. Debería haberlo destruido después del día 10. Eso fue descuidado. ¿Pero remordimiento por terminar su vida? Frank iba a morir eventualmente, dijo Betty con un encogimiento de hombros. Todos lo haremos. Simplemente aceleré su línea de tiempo. Y no fue personal. Fue práctico. Esta ausencia total de culpa, combinada con la evidente orgullo de Betty en su planificación, pintaba el cuadro de alguien fundamentalmente desconectado de la respuesta emocional humana normal. Mientras la fiscalía construía su caso, el abogado principal Daniel Morrison enfrentó un desafío inusual. Su acusada era simultáneamente una de las personas más obviamente culpables que jamás había procesado y potencialmente una de las acusadas más aparentemente simpáticas que un jurado podría ver. «Parece la tía favorita de todos», les dijo Morrison a su equipo durante la preparación del juicio. Necesitamos asegurarnos de que el jurado vea más allá de ese exterior hasta la asesina calculadora debajo. La estrategia de la defensa, dirigida por la renombrada abogada penal Catherine Blackwood, era igualmente clara: pintar a Betty como una mujer maltratada, emocionalmente si no físicamente, que había reaccionado violentamente después de años de ser marginada e ignorada en su propio matrimonio. «No estamos negando que lo mató», les dijo Blackwood a su equipo en privado. «No podemos, dada la evidencia, pero podemos hacer que el jurado entienda por qué. Podemos crear una duda razonable sobre la premeditación. Tal vez lo planeó, pero la planificación en sí era un síntoma de años de abuso psicológico. Ambas partes sabían que esta sería una batalla de narrativas. La fiscalía presentaría a Betty como una asesina fría y calculadora. La defensa la presentaría como una víctima que finalmente se defendió. La verdad, como suele suceder, era más compleja que cualquiera de las narrativas. El juicio de Betty Bowman comenzó en una fresca mañana de octubre de 1985. El juzgado del condado de Lauderdale estaba repleto más allá de su capacidad, con espectadores haciendo cola antes del amanecer para asegurar asientos en la galería. Equipos de noticias desde Jackson y Birmingham habían acampado afuera, y el caso había atraído atención nacional. Betty entró a la sala del tribunal, vestida de manera conservadora con un traje azul marino, su cabello recogido en un moño pulcro, maquillaje mínimo. Hasta el último detalle, la respetable madre suburbana. Pero detrás de sus ojos, los observadores notaron, había algo atento, calculador, como si estuviera estudiando al jurado de la manera en que un maestro de ajedrez estudia un tablero. El juez Harold Watson presidió, un jurista sensato con 30 años en el banquillo. Había visto innumerables juicios por asesinato, pero incluso él admitiría más tarde que el caso Bowman era diferente a cualquier cosa en su experiencia. La declaración inicial de Morrison fue devastadora en su simplicidad. Damas y caballeros, Betty Bowman pasó 10 días planeando el asesinato perfecto, casi lo logra. Pero los crímenes perfectos solo existen en la ficción.
y la evidencia que están a punto de ver demostrará más allá de cualquier duda razonable que Betty Bowman, deliberada, metódica y a sangre fría, asesinó a su esposo Frank. Llevó al jurado a través del calendario, los cuadernos, los sitios de inyección, el motivo financiero. Para cuando terminó, varios miembros del jurado miraban a Betty con un horror indisimulado. La apertura de Blackwood fue más emocional. Lo que van a escuchar en este juicio es la historia de una mujer que se volvió invisible en su propia vida. Durante 23 años, Betty Bowman sirvió, apoyó y se sublimó a un hombre que la daba por sentado por completo. Lo que sucedió el 15 de junio fue una tragedia, sí, pero fue una tragedia nacida de décadas de desesperación silenciosa. Las líneas de batalla estaban trazadas. Morrison llamó testigo tras testigo, construyendo su caso ladrillo a ladrillo metódicamente. La médica forense testificó sobre los sitios de inyección, los niveles de diazepam, las inconsistencias con el suicidio. La contadora forense detalló los preparativos financieros de Betty. La examinadora de documentos explicó los documentos de seguros falsificados. Pero fue la presentación de los propios escritos de Betty lo que resultó más dañino. Morrison leyó en voz alta las entradas de los cuadernos, su voz desprovista de inflexión, dejando que las propias palabras de Betty la condenaran. Día 3. F. Sigue la misma rutina cada mañana. Predecible hasta el punto del tedio. Esto facilita la planificación. Día 5. Practiqué la técnica de inyección. Manos firmes, sin vacilación, lista. Día 7. Mencioné a Marta que F. parece deprimido. Ella estuvo de acuerdo, dijo que lo había notado. La narrativa está tomando forma. Cada entrada fue proyectada en una pantalla para que el jurado leyera junto con ella. La pulcra letra de Betty ampliada para llenar la sala del tribunal. El efecto fue escalofriante. El testigo estrella de la fiscalía fue el propio detective Howell. Durante 2 días de testimonio, llevó al jurado a través de cada paso de la investigación, cada pieza de evidencia, cada conclusión extraída. Mostró la SNIA. ¿Bowman algún remordimiento genuino durante sus entrevistas?, preguntó Morrison. Howell hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. No. Lo que mostró fue frustración por haber sido atrapada. Estaba orgullosa de su planificación. Lo único que lamentaba era haber cometido errores que condujeron a su arresto. En el interrogatorio cruzado, Blackwood intentó sacudir su testimonio. Detective, ¿no es posible que usted estuviera predispuesto a ver a Betty como culpable porque no lloró de la manera que usted esperaba? No, señora, respondió Howell con firmeza. La evidencia física es lo que me convenció de su culpabilidad. Los sitios de inyección, los documentos falsificados, el apartamento secreto, los calendarios. El comportamiento de Betty Bowman simplemente fue consistente con lo que la evidencia ya nos decía. La defensa asestó pocos golpes a Howell. Su investigación había sido demasiado exhaustiva, demasiado meticulosa. La estrategia de Blackwood requería que Betty testificara, un movimiento arriesgado, pero necesario dada la abrumadora evidencia en su contra. Betty necesitaba contar su historia, hacer que el jurado la viera como humana, como simpática, como alguien impulsada a una acción desesperada en lugar de alguien que eligió el mal. El testimonio de Betty comenzó un miércoles por la tarde. Llevaba un vestido gris simple, sin joyas excepto su anillo de bodas, un toque sutil que no pasó desapercibido para los observadores del tribunal. Su voz era suave pero firme, mientras Blackwood la guiaba a través de la historia de su vida. Me casé con Frank cuando tenía 20 años, testificó Betty. Él era guapo, exitoso, 7 años mayor. Pensé que tenía suerte. Durante los primeros años, tal vez la tuve.
Describió un matrimonio que se deterioró lentamente, no a través de un conflicto dramático, sino a través de una negligencia silenciosa. La creciente obsesión de Frank con el trabajo, su indisponibilidad emocional, la forma en que ella había desaparecido lentamente en el papel de ama de casa y madre hasta que no quedaba nada de la persona que alguna vez había sido. ¿Amaba a Frank?, preguntó Blackwood suavemente. Los ojos de Betty se llenaron de lágrimas, reales esta vez. Una vez lo hice, pero no puedes amar a alguien que no te ve. Y Frank realmente no me había visto en años. Describió el momento en que había decidido matarlo como casi fuera del cuerpo. Estaba parada en la cocina y él pasó junto a mí sin siquiera reconocer que yo estaba allí. Y pensé, no puedo hacer esto por 30 años más, simplemente no puedo. Fue un testimonio convincente, emocional y aparentemente sincero. Varios miembros del jurado parecieron conmovidos, pero luego llegó el interrogatorio cruzado de Morrison. Morrison se acercó a Betty como un cirujano con un bisturí, preciso y metódico. Comenzó suavemente, casi conversacionalmente. Sra. Iliana Bowman, usted testificó que la decisión de matar a su esposo le llegó de repente, casi espontáneamente. ¿Es eso correcto? Sí, respondió Betty con cautela. Sin embargo, la evidencia muestra que alquiló el apartamento de Mobile 8 meses antes del asesinato. ¿Puede explicar eso? Betty dudó. Yo necesitaba un espacio que fuera mío, solo un lugar para pensar. ¿Para pensar en asesinar a su esposo? No, solo para pensar. Morrison asintió. Luego sacó el documento Opciones. ¿Esta es su letra, Sra. Bowman? El rostro de Betty palideció al reconocerlo. Sí, pero este documento enumera 12 métodos diferentes para matar a Frank, con pros y contras para cada uno. Esto fue encontrado en su computadora, fechado hace 8 meses. ¿Le parece una decisión espontánea, Sra. Bowman? Estaba procesando sentimientos, investigando la mejor manera de asesinar a su esposo. La voz de Morrison permaneció calmada, pero sus palabras fueron devastadoras. Hablemos de su calendario de 10 días. Día 1, usted compró suministros. Día 2, calculó dosis. Día 3, estableció su coartada. ¿Le parece algo de esto espontáneo? Blackwood objetó repetidamente, pero el daño ya estaba hecho. Morrison desmanteló sistemáticamente la narrativa de Betty de una mujer desesperada, impulsada a un momento de locura. Esto no era locura. Esto era metodología. Sra. Bowman, usted le dijo a Ladra. Reardon, y cito, la parte más difícil fue mantener la consistencia. Tuve que calibrar perfectamente. ¿Es esa la declaración de alguien impulsada a un acto desesperado o de alguien disfrutando el desafío de cometer el crimen perfecto? La máscara de Betty finalmente se rompió por completo. Usted no lo entiende, dijo, su voz alzándose. Usted es un hombre, nunca ha sido invisible. Nunca ha pasado décadas siendo tratado como mueble en su propia casa. Así que lo mató. Así que me liberé. El arrebato fue repentino, genuino. Sí, lo planeé, sí, lo investigué. Sí, lo ejecuté exactamente como lo diseñé. Porque no soy estúpida y no soy débil y merecía algo mejor que ser la esposa invisible de Frank Bowman. La sala del tribunal quedó en silencio. Incluso Blackwood parecía conmocionada. Morrison dejó que el momento colgara. Luego dijo suavemente, no más preguntas. El cierre de Morrison fue una clase magistral de moderación procesal. No dramatizó ni embelleció. Simplemente llevó al jurado a través de la evidencia una vez más, metódicamente, cuidadosamente, dejando que cada pieza se construyera sobre la anterior. Betty Bowman quiere que crean que esto fue un acto de desesperación, dijo.
Pero las personas desesperadas no pasan 8 meses investigando métodos de asesinato. Las personas desesperadas no crean líneas de tiempo de 10 días. Las personas desesperadas no practican técnicas de inyección en naranjas hasta que sus manos están firmes. Betty Bowman no actuó por desesperación, actuó por cálculo. Y eso, damas y caballeros, es asesinato en primer grado. El cierre de Blackwood fue más emocional, suplicando al jurado que viera a Betty como una persona completa, no solo la evidencia en su contra. Sí, Betty Bowman mató a su esposo. No estamos disputando eso, pero la ley reconoce que no todos los homicidios son iguales. Betty vivió en una prisión de invisibilidad durante 23 años. Lo que hizo estuvo mal, pero no fue la ejecución a sangre fría que la fiscalía quiere que crean. Fue el acto desesperado de una mujer desesperada. Pero la fiscalía tuvo la última palabra. En su refutación, Morrison abordó el argumento de Blackwood de frente. La defensa quiere que crean que Betty estaba desesperada, pero les pregunto, ¿la desesperación compra jeringas a 45 millas de casa disfrazada? ¿La desesperación falsifica documentos de seguro? ¿La desesperación crea planes de respaldo y escenarios de contingencia? Betty Bowman no estaba desesperada. Estaba determinada. Y hay una palabra para un homicidio determinado y premeditado: asesinato en primer grado. El jurado deliberó durante 11 horas a lo largo de 2 días. Los observadores del tribunal debatían lo que la duración significaba. Algunos pensaban que indicaba desacuerdo sobre el grado de asesinato. Otros especulaban que al menos algunos miembros del jurado simpatizaban con las afirmaciones de Betty sobre abuso emocional. Cuando el jurado finalmente envió palabra de que habían llegado a un veredicto, la sala del tribunal se llenó a capacidad en minutos. Betty se sentó en la mesa de la defensa, su rostro compuesto, pero sus manos entrelazadas en su regazo, la única señal visible de nerviosismo. El juez Watson llamó a la corte a orden. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? El presidente del jurado, una maestra jubilada llamada Margaret Flynn, se puso de pie. «Lo hemos hecho, su señoría». «¿Qué dice usted?» La voz de Flynn era clara y firme. «Encontramos a la acusada, Elizabeth Ann Bowman, culpable de asesinato en primer grado». El rostro de Betty se quedó en blanco. Sin lágrimas, sin arrebatos, nada. Solo un vacío profundo, como si finalmente se hubiera quedado sin actuaciones para dar. El juez encuestó al jurado individualmente. Cada miembro confirmó el veredicto, 12-0, unánime. La sentencia fue programada para 3 semanas después, pero el veredicto en sí fue la culminación de todo. Los 10 días de planificación, los meses de investigación, las semanas de juicio. Betty Bowman, que había pasado una década planeando el asesinato perfecto, había sido declarada culpable por un jurado de sus pares. Mientras los alguaciles la sacaban de la sala del tribunal, Betty se volvió una vez para mirar la galería. Sus hijos estaban sentados en la última fila, sus rostros marcados por lágrimas. Por un momento, algo parpadeó en la expresión de Betty. Arrepentimiento, tal vez, o reconocimiento de lo que había perdido en su búsqueda de libertad. Luego la máscara regresó. Se dio la vuelta y caminó a través de la puerta para comenzar el próximo capítulo de su historia. La vida como una asesina convicta. Los 10 días que Betty Bowman había planeado tan meticulosamente habían sido desentrañados por meses de trabajo detectivesco minucioso. La mujer que pensó que podía cometer el asesinato perfecto había descubierto lo que el detective Howell supo desde el principio. No existe tal cosa como perfecto. Solo evidencia, esperando ser encontrada.